Hola chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es Claudio, soy músico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba, toco el trombón y junto con el proyecto Unidos por la Música te acercamos una serie de consejos para que los apliques en esta cuarentena. Para comenzar, podemos hacer unos ejercicios de aire, ¿sí? Que consisten en la relajación, en la postura de nuestro cuerpo. Y si tenés un metrónomo, es bueno que lo coloques en 60, ¿sí? Y sobre eso poder trabajar. Si lo pones en 60, podemos inhalar en 4 tiempos y exhalar en 4 tiempos. Todas las veces que sea necesario, hasta que nuestro aparato respiratorio entre en calor, en contacto, se vaya adecuando a lo que va a hacer, que es tocar un instrumento de viento, que vamos a requerir más aire que el comúnmente nosotros usamos para respirar. Entonces, por ejemplo, sería una velocidad promedio, sería 1, 2, 3, 4, respiramos, repetimos, ¿sí? Este ejercicio es bueno realizarlo todas las veces que lo necesitemos realizar. A mí en lo personal me sirve mucho a la hora antes de tocar mi instrumento porque me ayuda a relajar y me ayuda a concentrarme en el sonido que voy a producir luego en mi instrumento. Una vez que hayamos hecho este ejercicio todas las veces que consideremos que es necesario, podemos recién venir al instrumento porque ya nuestro cuerpo va a estar adaptado como para soplar un instrumento. Entonces, lo que yo hago es llevar ese soplo que acabé de hacer en el ejercicio a mi instrumento. ¿Sí? Soplando, por ejemplo, la nota Fa e ir bajando por semitono hasta completar en este caso las 7 posiciones del trombón. Por ejemplo, voy y vuelvo. La idea de este ejercicio es mantener siempre el aire en movimiento a fin de mejorar el sonido. Este ejercicio a mí me ayuda mucho para calentar mi instrumento, para habituar mi cuerpo también a lo que tiene que hacer, que es tocar el trombón. Después, para seguir, podemos hacer una escala, por ejemplo la escala de Fa mayor, que tiene una sola alteración, que es Si bemol. ¿Sí? En este caso en el trombón es en la primera posición. Y yo lo que hago cuando practico, cuando estudio, es empezar de la nota Fa e ir bajando a e ir volviendo hasta completar toda la escala. Por ejemplo,
Lo más probable es que por ahí te quedes sin aire, pero si necesitas respirar entre medio, podés hacerlo a fin de que el instrumento siga sonando. Bien, eso es uno de los consejos que puedo darte a la hora de empezar a tocar tu instrumento. Así que, sin más que decir, solo me queda recordarte que te laves bien las manos con agua y con jabón antes de empezar a tocar tu instrumento. Y una vez que termines de tocar tu instrumento, volvé a lavarte las manos. Recuerda que debes cuidarte y nos debemos cuidar entre todos. Te mando un saludo y ha sido un gusto poder compartir este momento con vos.